La despidió sin mirarla a los ojos, pero esa misma noche, las palabras de su madre le revelaron una verdad que lo obligaría a elegir entre su orgullo, o el amor que nunca vio venir. Hola, almas hermosas. Y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El edificio brillaba como un espejo bajo el sol de la mañana. Vidrios impecables, mármol frío, silencio elegante, todo hablaba de poder. James caminaba por el vestíbulo con pasos firmes, sin mirar a nadie directamente. Su traje perfectamente ajustado, su reloj caro, su expresión, distante. Siempre distante. Señor James, la reunión está lista, dijo su asistente, casi en un susurro. Él apenas asintió. No saludaba. No sonreía. No preguntaba cómo estaba nadie. Porque en su mundo, las emociones eran una debilidad. Pero lo que nadie sabía, era que ese mismo hombre que parecía tenerlo todo, llevaba años evitando una herida que nunca sanó. Una herida que tenía nombre, abandono. Su padre se había ido cuando él era niño. Sin explicación. Sin despedida. Solo una puerta cerrándose, y el eco de su madre llorando en la cocina. Desde entonces, James aprendió algo. Si no te importan las personas, no pueden romperte. Y así vivía. Rodeado de lujo, pero vacío. Mientras tanto, en otro rincón del mismo edificio, María apretaba con fuerza el mango de su carrito de limpieza. Sus manos estaban ligeramente ásperas, marcadas por años de trabajo. Pero su mirada era suave, humana, llena de algo que el dinero no podía comprar, empatía. Buenos días, saludó a un guardia con una sonrisa sincera. Buenos días, María, respondió él, devolviendo la sonrisa. Ella siempre sonreía. Incluso cuando estaba cansada. Incluso cuando nadie la veía. Porque la vida no había sido fácil con ella tampoco. Había perdido a su padre joven. Había tenido que dejar la escuela para ayudar a su madre. Y ahora, trabajaba limpiando oficinas de personas que nunca sabrían su nombre. Pero aún así, creía en algo. Creía en la bondad. Creía en que las personas podían cambiar. Creía en el amor. Esa mañana, mientras limpiaba el pasillo del piso ejecutivo, María notó algo. Una puerta ligeramente abierta. Era la oficina de James. Dudó un segundo. No solía entrar cuando él estaba dentro. Pero vio unas manchas en el vidrio. Respiró hondo. Y decidió hacer su trabajo. Empujó suavemente la puerta. Disculpe, solo limpiaré un momento, dijo con voz baja. James levantó la vista. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Y algo extraño ocurrió. No fue amor. No fue conexión. Fue incomodidad. Como si ambos pertenecieran a mundos completamente distintos. Y ese pequeño instante los obligara a verlo. Hazlo rápido, respondió él, seco. María asintió sin decir nada. Comenzó a limpiar en silencio. Pero mientras lo hacía, notó algo. El escritorio perfectamente ordenado. Los documentos alineados. Todo, demasiado perfecto. Como si alguien estuviera intentando controlar cada detalle, para no sentir nada. Sus ojos se suavizaron por un instante. ¿Siempre trabaja tan temprano?, preguntó con cuidado, intentando romper el hielo. James no levantó la mirada. No te pago por hablar. El silencio cayó como un peso. María tragó saliva. Lo siento. Siguió limpiando. Pero algo en su pecho se encogió. No por lo que él dijo, sino por cómo lo dijo. Vacío. Frío. Solo.
Minutos después, ella salió de la oficina. Pero antes de cerrar la puerta, miró una vez más hacia atrás. James seguía allí. Solo. Rodeado de riqueza. Y completamente solo. Esa misma mañana, mientras James revisaba documentos, su madre le envió un mensaje. ¿Vendrás a cenar hoy? Él lo leyó y lo ignoró. Como siempre, porque enfrentar a su madre significaba enfrentar preguntas que no quería responder. Preguntas como, ¿eres feliz? Y la verdad era que no sabía qué era eso. Horas después, María, en la pequeña sala de descanso del personal, sacó un viejo teléfono. Miró una foto. Era ella, con su madre. Ambas sonriendo. Todo va a estar bien, mamá, susurró. Pero en sus ojos, había preocupación. Necesitaba ese trabajo. Más de lo que nadie imaginaba. A veces, una sola decisión puede cambiarlo todo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de James en ese momento? Déjame tu opinión en los comentarios. Al final del día, sus mundos aún no habían chocado realmente. Pero algo ya se había sembrado. Una tensión silenciosa. Una diferencia imposible de ignorar. Y un destino, que estaba a punto de cruzarlos de una manera que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El reloj marcaba las 6:47 de la tarde. El edificio, que horas antes había estado lleno de voces, pasos y teléfonos sonando, ahora estaba casi en silencio. Solo quedaban unos pocos empleados. Y María. Siempre María. Ella se movía lentamente por el pasillo del piso ejecutivo, empujando su carrito. Sus hombros estaban un poco caídos por el cansancio, pero sus manos seguían firmes. No podía darse el lujo de fallar. No hoy. No nunca. Dentro de su oficina, James seguía trabajando. O al menos, eso parecía. Porque llevaba más de 10 minutos mirando el mismo documento, sin leer una sola palabra. Algo lo inquietaba. No sabía exactamente qué, pero era esa sensación, incómoda, que aparece cuando algo no está en su lugar, cuando algo rompe tu rutina perfecta. Y aunque no quería admitirlo, esa sensación tenía rostro. María. Un leve sonido interrumpió el silencio. Clink. James frunció el ceño. Se levantó de su silla, caminó hacia la puerta, y la abrió bruscamente. María estaba agachada, recogiendo un vaso de vidrio roto del suelo. Lo siento, dijo rápidamente, sin levantar completamente la mirada. Se me resbaló, ya lo limpio. El agua se había extendido por el piso brillante, reflejando la luz fría del techo. El vidrio estaba esparcido como pequeños fragmentos de error. James no dijo nada al principio. Solo observó. El desorden. El agua. El error. Su mandíbula se tensó. ¿Sabes cuánto cuesta ese vaso? Preguntó finalmente, con voz baja, pero cortante. María levantó la mirada. Había algo en sus ojos, no miedo exactamente, pero sí tensión. Lo siento, señor. Fue un accidente. Lo reemplazaré, lo prometo. James soltó una risa seca. Sin humor. ¿Lo reemplazarás? Repitió. ¿Con qué dinero? El silencio cayó otra vez. Pero esta vez, fue más pesado. María bajó la mirada. Sus manos, aún húmedas, temblaron apenas. ¿Puedo descontarlo de mi salario? James negó lentamente con la cabeza. No por compasión. Por decisión. Fría. Calculada. No es solo el vaso. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Señor? Es la actitud. El descuido. La falta de profesionalismo. Cada palabra era como una piedra lanzada con precisión. Este lugar exige excelencia. María traigo saliva. Siempre hago mi trabajo lo mejor que puedo. No es suficiente. Esas 3 palabras no fueron dichas con rabia. Fueron dichas con algo peor. Indiferencia. María lo miró fijamente por primera vez. No con desafío, sino con una mezcla de tristeza y algo más profundo. ¿Estás seguro? Preguntó suavemente. James no dudó. ¿Estás despedida? El mundo no se detuvo. No hubo música dramática. No hubo gritos. Solo silencio. María parpadeó lentamente, como si necesitara unos segundos para entender lo que acababa de pasar.
Señor, por favor. Su voz bajó apenas. Necesito este trabajo. James ya se había dado la vuelta. Recoge tus cosas. Recursos Humanos te dará lo que corresponda. Por favor, repitió ella, esta vez con un hilo de voz más frágil. Mi madre está enferma, yo. No es mi problema. Y ahí fue cuando algo cambió. No en él. En ella. María se quedó completamente quieta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. No suplicó más. No gritó. No se arrastró. Solo, asintió lentamente. Entiendo. Su voz era suave, pero firme. Más fuerte de lo que él esperaba. Se levantó. Tomó su carrito. Y antes de irse, dijo algo que James no esperaba. Espero que algún día, alguien no lo trate a usted como acaba de tratarme a mí. No fue una amenaza. Fue una verdad. James no respondió. Ni siquiera la miró. Cierra la puerta al salir. Y así, ella se fue. El sonido de la puerta cerrándose fue suave, casi imperceptible, pero por alguna razón, se sintió más fuerte que cualquier grito. Minutos después, James volvió a su escritorio. Se sentó. Intentó seguir trabajando. Pero algo no encajaba. El silencio, ya no era el mismo. Miró hacia el suelo. Un pequeño fragmento de vidrio seguía allí, brillando bajo la luz. Olvidado. Se inclinó, lo recogió. Y por un segundo, su reflejo apareció distorsionado en ese pedazo roto. Frunció el ceño, y lo tiró a la basura, como si no significara nada. Pero en otro lugar, María caminaba lentamente fuera del edificio. El aire de la noche era frío, más frío de lo normal. Se detuvo en la acera, apretó su bolso contra el pecho, y finalmente, las lágrimas cayeron. No por el vaso, no por el trabajo, sino por la forma en que la hicieron sentir. Invisible, sin valor. ¿Qué voy a hacer ahora? Susurró. A veces, las palabras más frías dejan las heridas más profundas. Si fueras María, ¿habrías reaccionado diferente? Cuéntamelo en los comentarios. En ese mismo momento, en otra parte de la ciudad, una mujer miraba la puerta de su casa, esperando, con una leve preocupación en el rostro. Era la madre de James. Y aún no sabía que esa noche, una conversación cambiaría todo. La noche cayó lentamente sobre la ciudad. Pero dentro de James, algo no terminaba de acomodarse. El silencio de su oficina ya no era elegante. Era incómodo. Pesado. Se quitó la chaqueta, la dejó caer sobre la silla, y se pasó una mano por el cabello. Fue lo correcto, murmuró para sí mismo. Siempre había tomado decisiones así. Rápidas. Firmes. Sin espacio para dudas. Eso era lo que lo había llevado a donde estaba. Eso. Y no mirar atrás. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, algo lo estaba obligando a mirar. Tomó su teléfono. Abrió su bandeja de mensajes. El de su madre seguía allí. ¿Vendrás a cenar hoy? Suspiró con molestia. No tenía energía para eso. No quería preguntas. No quería sentir. Pero algo dentro de él insistía. Como un pequeño ruido que no puedes ignorar. Solo será una cena, dijo finalmente, tomando sus llaves, como si fuera una obligación más. Mientras tanto, María caminaba por una calle poco iluminada. Sus pasos eran lentos. No porque quisiera, sino porque no sabía a dónde ir exactamente. Sacó su teléfono. Miró la pantalla. Varias llamadas perdidas. De su madre. Su corazón se apretó. No ahora, por favor, susurró, con los ojos llenos de angustia. Respiró profundo, y devolvió la llamada. ¿Mamá? María. La voz al otro lado sonaba débil. ¿Ya saliste del trabajo? El silencio se coló entre ellas. María cerró los ojos. Sí, ya salí. No pudo decirlo. No todavía. Te siento rara. ¿Todo está bien? María miró hacia el cielo oscuro. Sí, solo estoy un poco cansada. Mentira. Pero una mentira necesaria. No te preocupes por mí. Hija, solo, ven pronto.
Voy en camino. Colgo. Y por un segundo, se permitió quebrarse otra vez. Porque no era solo un trabajo. Era la medicina de su madre. Era la comida. Era la estabilidad. Era todo. Tengo que ser fuerte, susurró, limpiándose las lágrimas. Tengo que encontrar otra solución. En otro extremo de la ciudad, James estacionaba frente a la casa de su madre. Una casa sencilla, pequeña, lejos del mundo de lujo en el que él vivía ahora. Se quedó dentro del auto unos segundos más. Mirando la puerta. Recordando. Las noches en que su madre trabajaba hasta tarde. Los días en que apenas tenían para comer. Y aún así, ella siempre sonreía. No pienses en eso, se dijo, saliendo finalmente del auto. Cuando tocó la puerta, ella abrió casi de inmediato. James. Su voz tenía algo especial. Siempre lo había tenido. Calidez. Hola, mamá. Ella lo abrazó. Pero él tardó un segundo en corresponder. Como si no estuviera acostumbrado. Pasa, la comida ya está lista. El aroma lenable la casa. Sencillo, pero acogedor. Todo lo que su oficina no era. Se sentaron a la mesa. Durante unos minutos, solo hubo el sonido de los cubiertos. Hasta que ella habló. ¿Cómo estuvo tu día? La pregunta que él siempre evitaba. Normal. Trabajo. Respuesta corta. Como siempre. Pero ella lo conocía demasiado bien. No fue solo normal. James levantó la mirada. ¿Por qué dices eso? Porque cuando dices normal, en realidad quieres decir que algo te está molestando. Silencio. James suspiró. Despedí a alguien hoy. Ella no reaccionó de inmediato. ¿Y eso te molesta? No. Era lo correcto. Automático. Frío. ¿Por qué la despediste? James dudó un segundo. Rompió algo. Fue descuidada. ¿Solo por eso? La pregunta quedó flotando en el aire. Mamá, este tipo de cosas importan. El orden, la disciplina. ¿Y la persona? Eso lo detuvo. James frunció el ceño. No es personal. Es trabajo. Todo es personal, James. Siempre lo es. Él negó con la cabeza. No entiendes cómo funciona mi mundo. Ella sonrió suavemente. Tal vez, pero entiendo cómo funciona el corazón humano. James bajó la mirada. Molesto. No tengo tiempo para esto. Pero su madre no insistió. No discutió. Solo lo observó. Con una mezcla de tristeza y amor. Cuando eras pequeño, dijo finalmente, llorabas cada vez que veías a alguien triste. James se tensó. Eso fue hace mucho. No. Eso sigue ahí. Solo que lo escondiste. Silencio. Más profundo esta vez. No puedes construir tu vida evitando sentir, hijo. James se levantó de la mesa. Determine. ¿Eres feliz, James? La pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. Se quedó quieto, de espaldas a ella. Pero no respondió. No pudo. Porque en el fondo, sabía la verdad. No lo era. Sin decir una palabra más, tomó su chaqueta y salió de la casa. La noche lo recibió otra vez. Pero ahora, ya no se sentía igual. Porque por primera vez, las palabras de alguien habían logrado atravesar su armadura. Y en algún lugar dentro de él, algo comenzaba a romperse. La noche no le dio descanso a ninguno de los dos. James no durmió. Se quedó recostado en su cama, mirando el techo oscuro de su habitación, mientras las palabras de su madre se repetían una y otra vez en su mente. ¿Y la persona? ¿Eres feliz? Giró hacia un lado, luego hacia el otro, pero no importaba cómo se acomodara. No podía escapar de esa sensación incómoda que le apretaba el pecho. A las 6:12 de la mañana, ya estaba despierto. Como siempre. Rutina. Control. Orden. Pero esa mañana, no se sentía igual. Se levantó, se vistió, y sin pensarlo demasiado, salió de su apartamento. No tenía hambre. No tenía sueño. Solo tenía ruido en la cabeza. Mientras tanto, María tampoco había dormido bien.
El pequeño apartamento donde vivía con su madre se sentía más pequeño que nunca. Más silencioso. Más pesado. Su madre seguía dormida en la habitación contigua, respirando con dificultad leve. María se sentó en la cocina, con una taza de café que ya estaba frío. Mirando nada. Pensando en todo. Tengo que encontrar trabajo hoy, susurró. Pero su voz no tenía fuerza. Su teléfono vibró. Un mensaje. Lo abrió con rapidez. Y su corazón se hundió. Recordatorio. Pago de medicamentos hoy. Cerró los ojos con fuerza. El aire se le volvió pesado. No tengo tiempo para caerme, dijo, levantándose de golpe. Tomó su bolso. Besó suavemente la frente de su madre sin despertarla. Y salió. El destino ya había comenzado a moverse. Horas después, James estaba en su oficina, pero no estaba trabajando. Miraba la ciudad desde la ventana. Todo parecía tan pequeño desde ahí arriba. Tan lejano. Señor, tiene una reunión en 10 minutos, anunció su asistente desde la puerta. Cancelala. Pero es importante. Dije que la canceles. El asistente asintió, sorprendido, y cerró la puerta. James se quedó solo otra vez. Pero esta vez, no quería estarlo. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo. Instintivamente. Como si esperara ver a alguien. Pero no había nadie. Frunció el ceño. Molesto consigo mismo. Esto es ridículo, murmuró. Tomó sus llaves. Y sin decirle nada a nadie, salió del edificio. No sabía exactamente por qué lo hacía. Solo sabía que tenía que moverse. En otra parte de la ciudad, María caminaba de oficina en oficina, preguntando, intentando, resistiendo. Lo siento, no estamos contratando. Déjanos tu número. Te llamaremos. Palabras vacías. Puertas cerradas. Esperanzas que se desinflaban poco a poco. El sol comenzaba a calentar con fuerza. Sus pasos se hicieron más lentos. Su energía, más débil. Hasta que finalmente, se detuvo frente a una farmacia. Respiró profundo, y entró. Buenos días, dijo con una sonrisa forzada. Buenos días, respondió el farmacéutico. Necesito este medicamento, dijo, mostrando una receta arrugada. El hombre la revisó. Y luego dijo una cifra. El mundo se le cayó encima. ¿No hay una versión más económica? Preguntó en voz baja. El hombre negó. María bajó la mirada. Sus dedos se apretaron alrededor del papel. Volveré luego, susurró. Salió, pero esta vez, no caminó. Se quedó parada afuera, inmóvil. Y entonces, sus fuerzas finalmente la abandonaron. Se sentó en la acera, cubrió su rostro con las manos, y rompió a llorar. No había nadie, nadie que la viera, nadie que la ayudara. O eso pensaba. Un auto negro se detuvo lentamente frente a la farmacia. James. No sabía por qué había terminado ahí. No conocía esa zona. No tenía nada que hacer ahí. Pero ahí estaba. Y entonces la vio. Al principio, no la reconoció. Solo vio a una mujer. Sentada en la acera. Rhoda. Pero cuando salió del auto, y dio unos pasos más cerca, su corazón se detuvo un segundo. María. Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban rojos. Cansados. Heridos. Y cuando lo vio, algo en su expresión cambió. No fue alivio. No fue esperanza. Fue distancia. Se limpió rápidamente las lágrimas. Se levantó como pudo. Y evitó su mirada. No se preocupe, dijo con voz baja. No estoy en horario laboral. No estoy descuidando nada. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. James tragó saliva. Por primera vez, no tenía una respuesta lista. Yo. Se detuvo. No sabía cómo empezar. María tomó su bolso. No tiene que decir nada. Ya hizo suficiente. Intentó irse. Pero él, instintivamente,
Dio un paso al frente. Espera. El silencio se tensó entre ellos. Por primera vez, no eran millonario y empleada. No había oficina. No había jerarquía. Solo, dos personas. Con heridas. Frente a frente. ¿Qué haces aquí? Preguntó él finalmente. Pregunta tonta. Pregunta innecesaria. Maria lo miró. Directo. Intentando sobrevivir. Esa respuesta no tenía nada de suave. Y por alguna razón, lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que ella había dicho antes. El ruido de la ciudad seguía a su alrededor. Autos. Voces. Pasos. Pero entre ellos, todo se sentía en pausa. Como si el destino hubiera dicho: ahora no pueden huir. A veces la vida te obliga a enfrentar lo que intentaste ignorar. Si fueras James, ¿te quedarías o te irías en ese momento? Escríbelo en los comentarios. James respiró profundo. Por primera vez. Sin saber qué hacer. Y María. Por primera vez. Sin querer quedarse. Pero ninguno de los dos se movió. Porque algo invisible los estaba manteniendo ahí. Algo que apenas comenzaba. El aire entre ellos se volvió denso. Ni James ni María sabían exactamente por qué, pero ese momento se sentía distinto a todo lo anterior. Ya no era un encuentro incómodo, ni una coincidencia. Era algo más profundo. Algo que empezaba a exigir respuestas. James fue el primero en romper el silencio. «Te ves mal», dijo, torpe, sin saber cómo suavizarlo. María soltó una pequeña risa sin humor. «Gracias. Muy amable». Él bajó la mirada un segundo. No era eso lo que quería decir. «Ya sé lo que quiso decir», respondió ella, cruzando los brazos. «Y no se preocupe, no estoy esperando su compasión». Otra vez esa distancia. Ese muro. Pero esta vez, James lo sentía. De verdad. «¿Qué pasó?», preguntó finalmente, con un tono diferente. Más bajo. Más humano. María dudó. No quería hablar. No quería abrir esa puerta. Menos con él. Pero algo dentro de ella estaba demasiado cansado para seguir fingiendo. «Mi madre está enferma», dijo al fin. «Necesita medicamentos. Hoy». El silencio volvió a caer. James frunció ligeramente el ceño. «¿Y por eso estabas llorando?». María lo miró. Directo. «No. Un segundo de pausa». Lloraba porque perdí el único trabajo que me permitía pagar esos medicamentos. La verdad. Dichos en adornos. James sintió algo extraño en el pecho. Como una presión leve, que no sabía cómo procesar. No sabía. Claro que no sabía, interrumpió ella. Porque nunca preguntó. Sus palabras no eran agresivas, pero eran precisas. Dolorosamente precisas. James desvió la mirada. Por primera vez, no tenía cómo defenderse. «Fue solo un accidente», continuó María, con voz más suave ahora. «El vaso. Lo sé». Esa respuesta la tomó por sorpresa. «¿Lo sabe?». James asintió lentamente. «Sí». Silencio. Entonces, ¿por qué lo hizo? La pregunta salió sin filtro. Sin miedo. Sin nada que perder. Y esa pregunta lo obligó a detenerse. Porque la respuesta real no tenía nada que ver con un vaso. James respiró profundo. Porque empezó, pero se detuvo. No era fácil decirlo. No era fácil admitirlo. Porque no tolero los errores. María frunció el ceño. Todos cometemos errores. No en mi mundo. Entonces su mundo está roto. El silencio que siguió fue diferente. Más intenso. Más real. James lo miró. Por primera vez. De verdad. Y lo que vio no fue una empleada. No fue alguien inferior. Vio a una mujer cansada. Pero fuerte. Herida. Pero digna. «No entiendes», dijo él finalmente. «Si dejo que las cosas se salgan de control, todo se desmorona». María inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y quién le enseñó eso?».
La pregunta lo golpeó. Fuerte. Y sin querer. Los recuerdos regresaron. Un niño pequeño. Una casa humilde. Un padre haciendo maletas. Una madre llorando. Una promesa rota. Volveré pronto. Nunca volvió. James cerró los ojos un segundo. Mi padre, dijo, casi en un susurro. Se detuvo. María no dijo nada. Solo escuchó. Se fue cuando yo era niño. Sin explicación. Sin despedida real. Su voz no era fría ahora. Era pesada. Todo lo que quedó fue caos. Problemas. Dolor. Respiro hondo. Así que aprendí algo. Continuó. Si mantienes todo bajo control, nadie puede destruirte. María lo observó en silencio. ¿Y funcionó? Preguntó suavemente. James no respondió de inmediato. Pensó en su oficina, en su apartamento vacío, en la cena con su madre, en la pregunta que no pudo responder. ¿Eres feliz? No lo sé, admitió finalmente. Ese fue el momento, el verdadero momento, porque no fue el despido, no fue el encuentro en la calle. Fue esa confesión. La grieta. María bajó la mirada un segundo. Yo también perdí a alguien, dijo en voz baja. A mi padre. James Lamoureux. Pero no se fue, continuó ella. Murió. El silencio se volvió aún más profundo. Y aún así, añadió. Nunca dejé de creer en las personas. James frunció el ceño. ¿Cómo? María lo miró directamente. Porque si dejas de creer, pierdes más que a la persona. Te pierde a ti. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. James no tenía respuesta. Pero algo dentro de él se movió. Algo que llevaba años enterrado. El sonido de una ambulancia pasó a lo lejos. El mundo seguía. Pero ellos seguían ahí. Dos historias. Dos dolores. Dos formas de sobrevivir. Y por primera vez, ya no estaban en lados opuestos. A veces el pasado define quién creemos que somos. ¿Tú crees que James tiene razón al protegerse así? ¿O María al seguir creyendo? Te leo en los comentarios. James miró la receta que María aún sostenía. Ergata. Importante. Urgent. Luego la miró a ella. Y por primera vez, no vio un problema. Vio una oportunidad. Pero aún no sabía si era lo suficientemente valiente para tomarla. El ruido de la ciudad volvió poco a poco. Pero algo entre ellos había cambiado. Ya no había la misma distancia. Ni la misma dureza. Solo silencio. Pero un silencio distinto. Uno que no incomodaba tanto. James miró la receta en las manos de María una vez más. Luego, sin decir nada, se giró hacia la farmacia. Vamos. María frunció el ceño. ¿A dónde? ¿A comprar el medicamento? Ella negó de inmediato. No. James se detuvo. ¿No? No necesito su dinero. La respuesta fue rápida. Firme. Digna. James la observó unos segundos. No es caridad. Claro que lo es. Silencio. Es. James dudó un segundo. Escorregí un error. María apretó los labios. Los errores no siempre se pueden arreglar con dinero. Esa frase lo dejó sin defensa otra vez. Pero no retrocedió. Por primera vez, no quería hacerlo. Tal vez no, dijo en voz más baja. Pero sí puedo intentar arreglarlo. María lo miró fijamente, buscando algo. Mentira. Orgullo. Superioridad. Pero no encontró nada de eso. Solo sinceridad. Torpe. Inexperta. Pero real. Bajó la mirada. Su mano tembló ligeramente alrededor de la receta. No me gusta deberle nada a nadie, susurró. James dio un paso más cerca. Entonces no me debes nada. Otra pausa. Considéralo, dijo él, como una segunda oportunidad. María levantó la mirada lentamente. ¿Para quién? James la sostuvo. Para los dos.
Esa respuesta la desarmó más de lo que esperaba. Después de unos segundos, asintió, muy leve. Y juntos, entraron a la farmacia. El mismo lugar, la misma situación, pero ahora, no estaba sola. El farmacéutico levantó la mirada. Reconoció a María. ¿Volviste? María dudó. Pero antes de que pudiera hablar, James intervino. «Denos el medicamento». El hombre asintió, fue a buscarlo. Y regresó con una caja pequeña. James pagó sin preguntar el precio. Sin dudar. María observó en silencio. Sus manos apretadas. Su respiración contenida. Cuando salieron, ella sostuvo la caja con cuidado. Como si fuera algo frágil. Valioso. Porque lo era. Gracias, dijo finalmente. Muy bajo. James asintió. De nada. Silencio otra vez. Pero ahora, más suave. No tenía a quien más acudir, admitió ella, mirando la caja. Ahora sí, respondió él, sin pensarlo demasiado. Ambos se quedaron quietos, porque esas palabras tenían más peso del que James había anticipado. María lo miró. No diga eso si no lo siente. James sostuvo su mirada. No lo diría si no fuera verdad. El corazón de María se apretó, pero esta vez, no por dolor. Por algo diferente, algo peligroso, algo que no podía permitirse sentir. Tengo que irme, dijo rápidamente, rompiendo el momento. Mi madre me espera. James asintió. Te llevo. No es necesario. Insisto. Ella dudó, pero el cansancio la venció. Está bien. El camino en el auto fue silencioso, pero no incómodo. María miraba por la ventana. Las calles, la gente, la vida, que seguía. James, por su parte, la miraba de reojo. No entendía qué estaba pasando, ni por qué se sentía así. Pero por primera vez, no necesitaba entenderlo todo. Cuando llegaron, el auto se detuvo frente al pequeño edificio de María. James bajó la velocidad. Miró alrededor. Era simple. Viejo. Lejano a su mundo. Es aquí, dijo ella. James asintió, pero no se movió de inmediato. ¿Puedo? Dudó. ¿Puedo asegurarme de que tu madre esté bien? María lo miró, sorprendida. No tienes que hacerlo. Lo sé. Otra pausa. Pero quiero hacerlo. Esa diferencia lo cambió todo. Después de unos segundos, María asintió. Subieron juntos las escaleras, cada paso, más cerca de algo que ninguno esperaba. Cuando entraron al apartamento, el aire era distinto, más cálido, más humano. Mamá, ya llegué, dijo María suavemente. Una voz débil respondió desde la habitación. María. James se quedó en la puerta, observando. María se acercó a la cama, tomó la mano de su madre. Ya traje el medicamento. Todo va a estar bien. James sintió algo en el pecho. Fuerte. Porque esa escena le recordaba algo. Su madre. Su pasado. Lo que había olvidado. ¿Quién es él?, preguntó la madre de María con voz suave. María miró hacia atrás. Dudó. Es James dio un paso adelante. Soy James. La mujer sonrió débilmente. Gracias por cuidar de mi hija. James se quedó en silencio, porque no sabía si merecía esas palabras. Pero aún así, asintió. Y en ese momento, algo dentro de él se suavizó. Algo que llevaba años endurecido. Mientras María acomodaba el medicamento, James la observaba. No como antes. Ahora la veía como alguien importante. Y por primera vez, no quería perder esa conexión. A veces, las personas que menos esperas terminan cambiando tu mundo por completo. ¿Crees que James está empezando a cambiar de verdad? Te leo en los comentarios. Esa noche, cuando James salió del apartamento, no era el mismo hombre que había despedido a María.
Pero tampoco sabía aún que lo más difícil todavía estaba por venir. La noche había caído con una calma engañosa. Después de dejar el apartamento de María, James condujo sin rumbo fijo durante varios minutos. No iba hacia casa. No iba a ningún lugar en particular. Solo conducía. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba ocupada con números, contratos o decisiones empresariales. Estaba ocupada con algo mucho más difícil de controlar, emociones. Las palabras de María seguían resonando en su cabeza. No puedes evitar sentir para siempre. Te pierdes a ti mismo. Y sobre todo, tengo que ser fuerte. James apretó el volante con más fuerza de la necesaria. ¿Qué me está pasando?, murmuró en voz baja. No era una pregunta que le gustara hacerse, porque implicaba que algo dentro de él estaba cambiando, y el cambio siempre había sido su enemigo. Finalmente, llegó a su apartamento. Subió en silencio. Cerró la puerta detrás de él, y dejó caer las llaves sobre la mesa. El sonido metálico resonó en la habitación vacía. Todo estaba en su lugar, perfectamente ordenado, como siempre, pero esta vez, no se sentía como orden. Se sentía como vacío. Se quitó la chaqueta lentamente. Se acercó al ventanal y observó la ciudad iluminada. Miles de luces. Miles de vidas. Y, sin embargo, se sentía completamente desconectado de todo eso. No necesito a nadie, susurró. Pero la frase ya no tenía la misma convicción de antes. Mientras tanto, en el apartamento de María, la situación comenzó a complicarse. Su madre, que había estado relativamente estable durante la tarde, comenzó a mostrar signos de debilidad nuevamente. Su respiración se volvió irregular. María se levantó de inmediato. «Mamá, ¿estás bien?». La mujer intentó responder, pero su voz era débil. «Estoy un poco mareada». María sintió como su corazón se aceleraba. «Voy a llamar a un médico». Pero su teléfono mostró lo que temía. Saldo insuficiente. Respiro Hondo. No podía permitirse entrar en pánico. No ahora. Miró el medicamento que James había conseguido. «Tiene que funcionar», susurró. Pero en el fondo, sabía que no era suficiente. El tiempo pasaba. Minutos que se sentían como horas. Y en ese momento, María tomó una decisión. Una decisión desesperada. Se puso de pie, tomó su bolso, y salió rápidamente del apartamento. No tenía claro qué haría exactamente, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. En otro lugar de la ciudad, James estaba sentado en su sala cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla. Número desconocido. Dudó un segundo, y respondió. ¿Sí? James. La voz al otro lado era urgente. Era el guardia del edificio donde trabajaba María. Sí, ¿qué sucede? Es sobre María, la empleada que despidió. James se enderezó inmediatamente. ¿Qué pasa con ella? Acaba de salir del edificio muy alterada, dijo que su madre está empeorando, no tenía dinero para transporte, estaba desesperada. El corazón de James dio un vuelco. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos, solo la vimos salir corriendo. Silencio, pero no un silencio tranquilo, uno lleno de tensión. James se levantó de inmediato. Estoy en camino. Colgó sin pensarlo 2 veces. Tomó sus llaves, y salió del apartamento casi corriendo. Algo dentro de él le decía que esto era importante. Más importante que cualquier reunión. Más importante que cualquier decisión empresarial. Minutos después, María caminaba por una avenida principal, intentando conseguir un transporte. Pero era tarde, y nadie se detenía. Por favor. Llamó a un taxi que pasó de largo. Nada. Su respiración se volvió más rápida. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas otra vez. No, no ahora, susurró. En ese momento, una figura se detuvo a su lado. María. Ella giró rápidamente. «Era James». «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sorprendida. «Te estaban buscando», respondió él sin rodeos.
¿Qué pasó? María dudó. Pero no tenía tiempo. Mi madre, empeoró. Necesito llegar rápido, pero no tengo cómo. James no dijo nada. Simplemente tomó su teléfono, abrió la app de transporte, y pidió un coche. Ya viene, dijo. María lo miró. No tenía que hacer eso. James lo miró de vuelta. Y esta vez, su voz fue firme, pero no fría. Sí tenía que hacerlo. El auto llegó en pocos minutos. Subieron rápidamente. El trayecto fue tenso. Silencioso. Urgent. María mantenía sus manos juntas, apretadas con fuerza. James la observaba de reojo, preocupado. Va a estar bien, dijo él finalmente. María negó levemente con la cabeza. No lo sé. Y esa incertidumbre lo golpeó más de lo que esperaba. Cuando llegaron al apartamento, subieron corriendo las escaleras. María abrió la puerta de golpe. Mamá. La encontró en la cama, débil, respirando con dificultad. María corrió hacia ella. Estoy aquí, estoy aquí. James se quedó en la entrada, observando la escena, sintiendo algo que no podía ignorar. Urgencia, miedo, impotencia. María tomó el medicamento, intentó administrarlo, con manos temblorosas. Por favor funciona. James se acercó lentamente. Déjame ayudar. María dudó, pero asintió. Juntos, hicieron lo necesario. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Y finalmente, la respiración de la madre comenzó a estabilizarse ligeramente. María soltó un suspiro entrecortado. Las lágrimas corrieron libremente esta vez. Gracias, susurró, sin mirar a James. Pero entonces, todo cambió. El teléfono de María comenzó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. Lo contestó. Escuchó. Y su rostro se transformó. ¿Qué? James la miró, confundido. ¿Qué pasa? María colgó lentamente. Sus manos temblaban. Sus ojos, llenos de shock. El hospital, dijo en voz baja. Mi madre necesita ser ingresada de inmediato. Dicen que el tratamiento en casa no es suficiente. El silencio cayó como un golpe. Y luego, vino lo peor. Pero, no tengo dinero para eso. Esa frase rompió el equilibrio que apenas habían construido. María se apartó lentamente, como si todo lo que habían vivido hasta ahora no hubiera sido suficiente. No puedo pedirle esto, susurró. No puedo seguir dependiendo de usted. James dio un paso adelante. No se trata de depender, se trata de ayudar. María negó con la cabeza. No entiende. Esto no es su responsabilidad. Entonces dime cuál es mi responsabilidad. Silencio. María lo miró, con los ojos llenos de emociones contradictorias. No lo sé. Y ese fue el problema. Porque cuando no sabes cuál es tu lugar en la vida de alguien, todo se vuelve frágil. James apretó la mandíbula. Entonces deja de rechazar ayuda cuando más la necesitas. María dio un paso atrás. Herida. No estoy rechazando ayuda. Estoy tratando de no perder mi dignidad. Y ahí, la tensión explotó. James alzó ligeramente la voz. ¿Y qué pasa con la dignidad de tu madre si no recibe tratamiento? Silencio total. María lo miró, y por primera vez, no pudo responder. Las palabras quedaron suspendidas, y entre ellos, algo comenzó a romperse. No por falta de amor, sino por miedo. Miedo a depender. Miedo a perder control. Miedo a confiar completamente. María se dio la vuelta. Necesito pensar. James se quedó en silencio, mirándola alejarse dentro de su propio hogar, como si de repente, se hubiera convertido en un extraño otra vez. Y esa sensación le dolió más de lo que esperaba. La puerta se cerró suavemente detrás de María. No fue un golpe. No fue un rechazo evidente. Pero para James, se sintió exactamente igual. Se quedó en silencio en la sala, observando el mismo espacio donde, minutos antes,
Habían trabajado juntos para salvar una vida. Ahora, todo parecía distante otra vez. James exhaló lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. Y eso lo inquietaba. Se acercó a la ventana del apartamento. Miró hacia afuera. La ciudad seguía viva. Autos. Luces. Personas que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en ese pequeño espacio. No puedes controlarlo todo, susurró, recordando las palabras de su madre. Pero eso era exactamente lo que había intentado hacer toda su vida. Controller. Evitar. Protegerse. No depender. No sentir demasiado. Y ahora, estaba en un punto donde debía elegir. Entre lo que siempre fue. Y lo que podría ser. Dentro de la habitación, María estaba sentada junto a su madre. Tomaba su mano con suavidad. Sus ojos aún estaban húmedos. Pero su mente estaba activa. ¿Qué voy a hacer? Susurró para sí misma. Sabía que aceptar ayuda de James podía resolver el problema inmediato. Pero también, significaba algo más profundo. Significaba confiar. Depender. Abrir una puerta que siempre había mantenido cerrada. Y eso, le daba miedo. No porque no confiara en él completamente, sino porque no quería perderse a sí misma en el proceso. Respiró hondo. Miró a su madre. Su prioridad. Siempre había sido ella. Y en ese momento, la decisión dejó de ser solo emocional. Se volvió urgente. James finalmente se alejó de la ventana. Tomó su teléfono. Lo miró durante varios segundos. Podía irse. Podía dejar las cosas así. Podía volver a su vida anterior. Ordenada. Controlada. Segura. Pero algo dentro de él no se lo permitía. Abrió un mensaje nuevo. Escribió. Borrow. Escribió otra vez. Finalmente, envió uno simple. Estoy aquí. No tienes que hacer esto sola. Miró la pantalla, esperando respuesta. Minutos después, María salió de la habitación. Su rostro era más calmado, pero aún cargado de tensión. Vio el mensaje en su teléfono. Lo leyó lentamente. Y por un momento, cerró los ojos. Sabía que ese mensaje no era solo una frase. Era una decisión. Una puerta abierta. Se acercó a James. Lo miró directamente. No puedo seguir así, dijo con voz baja. No puedo aceptar ayuda sin sentir que estoy perdiendo algo en el proceso. James asintió lentamente. Lo entiendo. No, respondió ella suavemente. No creo que lo entienda del todo. Silencio. Pero no uno incómodo. Uno honesto. James dio un paso más cerca. Entonces ayúdame a entender. María lo observó. Esta vez, sin barreras. Toda mi vida, he tenido que luchar sola. Por mi madre. Por sobrevivir. Por mantenerme en pie. Su voz se quebró ligeramente. Pero continuó. Si acepto depender de alguien, siento que estoy renunciando a esa parte de mí que me hizo fuerte. James escuchaba en silencio, sin interrumpir. Pero al mismo tiempo, continuó ella, sé que no puedo hacerlo todo sola. Las dos verdades coexistiendo, contradiciéndose, pero reales. James respiró profundo. Por primera vez, no intentó corregirla. No intentó imponer su forma de ver el mundo. Yo viví al revés, dijo finalmente. Maria lo miró. ¿Cómo? Creyendo que no necesitaba a nadie, que depender de alguien era una debilidad. Hizo una pausa. Pero lo que realmente hacía, era evitar el riesgo de perder a alguien otra vez. María lo escuchó con atención. Nunca quise volver a sentir lo que sentí cuando mi padre se fue. Su voz bajó ligeramente. Así que construí muros. Control. Distancia. María bajó la mirada. Y ahora, continuó James, estoy empezando a entender que esos muros no me protegían, me aislaban. Silencio. María levantó la mirada otra vez. Sus ojos, más suaves ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Esa era la pregunta real. No el problema. No el pasado. La decisión.
James no respondió de inmediato. Se acercó un poco más. Elegimos no hacerlo solos. María lo observó en silencio, procesando esas palabras. No como dependencia, no como pérdida, sino como elección. Eso da miedo, admitió ella. James asintió. Sí. Una pequeña pausa. Pero quedarse como estamos, también. María dejó escapar un leve suspiro. Miró hacia la habitación donde su madre descansaba. Luego volvió a mirar a James. Y en ese momento, tomó su decisión. Está bien, dijo suavemente. Acepto ayuda, pero no como una deuda. James la miró fijamente. No es una deuda. Entonces, ¿qué es? James dudó un segundo, y luego respondió con honestidad. Es estar ahí. María asintió lentamente. Por primera vez, no sintió que estaba perdiendo algo, sino compartiendo una carga. James tomó su teléfono y comenzó a hacer una llamada. Voy a organizar el ingreso hospitalario. María no lo detuvo. Esta vez, no había resistencia, solo aceptación. Pero mientras él hablaba, ella lo observaba en silencio. Y algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No solo confianza, no solo alivio, sino algo más profundo, algo que no había permitido crecer en mucho tiempo. Una conexión, real, humana. A veces, la decisión más difícil no es quedarse o irse, sino aprender a confiar de nuevo. ¿Tú habrías aceptado la ayuda en el lugar de María? Déjalo en los comentarios. James terminó la llamada. Todo listo. El hospital los recibirá. María asintió. Gracias, de verdad. Esta vez, la palabra gracias no era formal. Era sincera, profunda. Y James la sintió. Porque en ese momento, ambos habían elegido algo importante. No la perfección, no el control, sino la vulnerabilidad. Y esa elección cambiaría todo lo que vendría después. El hospital estaba tranquilo. Demasiado tranquilo para lo que estaba en juego. Las luces blancas, los pasillos largos, el sonido constante de pasos apresurados, todo parecía suspendido en una realidad paralela donde el tiempo avanzaba más lento. María caminaba junto a James por el corredor. Su madre ya había sido admitida y estaba siendo evaluada por los médicos. Ahora, solo quedaba esperar. Pero la espera no era lo único que pesaba. Lo que había ocurrido entre ellos en las últimas horas había cambiado algo irreversible. No era solo una situación de emergencia. No era solo ayuda. Era conexión. Se sentaron en una banca frente a la sala de observación. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era natural. James miraba al frente. María miraba sus manos. Ambos procesando lo mismo, pero desde perspectivas distintas. Nunca pensé que terminaría aquí, dijo María suavemente. James giró ligeramente la cabeza hacia ella. ¿En el hospital? María negó con una leve sonrisa. No, aquí, sentada contigo, esperando, sintiéndome en paz. James no respondió de inmediato. Esa frase lo impactó más de lo que esperaba. Porque para él, la paz era algo que siempre había perseguido, pero nunca había reconocido cuando la tenía frente a sí. Yo tampoco, admitió finalmente. No imaginé que este sería el momento en el que todo empezaría a tener sentido. María lo miró. ¿Sentido? James asintió. Durante años, todo en mi vida giraba alrededor de ganar, crecer, controlar, acumular. Hizo una pausa. Pero hoy, lo único que importó fue no dejarte sola. María bajó la mirada por un instante. Sus emociones eran intensas, pero ahora no estaban mezcladas con miedo. Estaban claras. Eso dice mucho de ti, respondió suavemente. James negó ligeramente. No, dice mucho de nosotros. María levantó la mirada. Y en ese intercambio, algo silencioso ocurrió. No fue una declaración directa. No fue un momento dramático. Fue más profundo. Reconocimiento mutuo.
El tipo de conexión que no necesita explicaciones. En ese momento, una enfermera salió de la sala. Familiares de la señora. María se levantó rápidamente. James la siguió. ¿Cómo está?, preguntó María con voz contenida. La enfermera sonrió ligeramente. Está estable. La presión se ha controlado. Fue un susto, pero llegó a tiempo. María cerró los ojos por un segundo, aliviada. Luego los abrió, con lágrimas contenidas. James observaba en silencio. No intervino. No intentó tomar el momento para sí. Solo estuvo presente. María entró a la habitación. James se quedó afuera, respetando el espacio. Minutos después, María salió nuevamente. Su expresión era distinta. Más ligera. Más tranquila. Está bien, dijo suavemente. Solo necesita descanso y observación. James asintió. Eso es lo importante. Se hizo un pequeño silencio. Uno que no pedía palabras, pero tampoco las rechazaba. María lo miró directamente. Esta vez, sin dudas. James. Él respondió de inmediato. Sí. María respiró hondo. Lo que pasó hoy, no fue solo un momento de ayuda. James la observó con atención. Fue un punto de inflexión, continuó ella, en cómo veo las cosas, y en cómo te veo a ti. El corazón de James latió más fuerte. No por sorpresa, sino por lo que intuía que venía. María dio un pequeño paso hacia él. No sé qué va a pasar mañana, ni cómo va a evolucionar todo. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con sinceridad. Pero sé que hoy, no quiero volver a ser la misma persona que huía de aceptar ayuda, ni la que no se permitía confiar. James la miró profundamente. Sin interrupciones. Sin defensas. Y tampoco quiero volver a ser el hombre que despide, juzga o se esconde detrás del control, añadió él. María sonrió levemente. El silencio entre ellos esta vez no era vacío. Era lleno. Lleno de posibilidades. Lleno de verdad. Lleno de algo que ambos estaban descubriendo por primera vez, juntos. A veces, las historias más importantes no comienzan con amor a primera vista, sino con una decisión inesperada de ver a alguien de verdad. Red Heart. James dio un paso más cerca. No invadiendo. Solo acercándose lo suficiente para cerrar la distancia emocional que había entre ellos. María, dijo en voz baja. No sé cómo definir lo que está pasando entre nosotros. Ella lo miró, esperando. Pero sé que no quiero ignorarlo. María sostuvo su mirada. Y esta vez, no se apartó. Yo tampoco, respondió suavemente. En ese instante, no hubo música dramática. No hubo grandes gestos. No hubo promesas exageradas. Solo dos personas, que habían sido cambiadas por una sola decisión. Elegir no huir. Elegir no cerrar el corazón. Elegir quedarse, y ver que podía crecer de ahí. El sonido de una puerta abriéndose al fondo marcó el cierre del momento, pero no de la historia. Porque lo que había comenzado como un despido sin motivo, había terminado convirtiéndose en algo mucho más profundo. Una segunda oportunidad. No solo para María, no solo para su madre, sino para James. Y, quizás, para ambos. Red Heart, gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.